Listo, hola, excelente. Entonces, bueno, hoy se va a tocar un tema que es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos creer o entender a Dios y al mismo tiempo entender verdades de la ciencia? Listo. Se va a hablar de principalmente tres cosas: la existencia de Dios, el cientificismo y el ateísmo. Vivimos en una época en donde parece que hay que elegir entre creer en Dios o en creer en la ciencia. Se arma como un dilema, no, es que yo creo en Dios o yo creo en la ciencia, y si yo creo en Dios, entonces no creo en la ciencia, y si creo en la ciencia, entonces no creo en Dios. Pero muchas veces llegamos como a esta situación, o Dios o la ciencia, y se arma como un dilema. Pero también se arma por este lado. Es como, ¿tú crees en Dios o en el Big Bang? Listo, también se va a abordar este tema. Entonces, la charla de hoy es una invitación a reflexionar sobre tres cosas principalmente: la posibilidad de una armonía entre Dios y la ciencia, la importancia de Dios para la ciencia y la importancia de la ciencia para Dios. Entonces, bueno, hay que empezar entendiendo que la ciencia necesita de Dios. Uno no puede lanzar una afirmación hacia el aire y decir, es que eso es verdad y punto. No, toca explicar por qué necesita de Dios. Entonces, la ciencia es una herramienta poderosa para explorar el mundo natural, lo que nosotros conocemos, para entenderlo, para describirlo, para investigar. Solamente que toda actividad física parte de ciertas creencias de base que no se prueban en un laboratorio, pero que deben aceptarse si la ciencia quiere funcionar. ¿Qué es lo que quiero compartir aquí? Que antes de que una persona, un científico, comience su actividad científica, tiene que tener unas presuposiciones para hacer esa actividad científica. Se van a exponer aquí dos principales, dos presuposiciones que la persona debe considerar que son verdaderas para hacer la actividad científica. Entonces, principio fundamental uno: la ciencia parte de la idea de que el universo es lógico y ordenado, ya que sigue principios y leyes consistentes como la gravedad, las matemáticas o la velocidad de la luz. Es decir, no tiene sentido si una persona hace el ejercicio científico bajo la presuposición de que el universo es un desorden, de que no tiene lógica, de que no tiene sentido, de que no puede ser explicado por medio de la matemática, por medio de la física. Entonces, antes de que un científico comience, tiene que pensar que va a encontrar un orden, tiene que pensar que va a encontrar una lógica, tiene que pensar que va a encontrar una ley, una constante. Y esto no es demostrable científicamente, es una presuposición de otro carácter. Entonces, la pregunta es, pero, ¿por qué el universo no es un caos sin sentido? ¿Por qué hay leyes en lugar de desorden? Y esas son preguntas que ya van más por el lado filosófico. Ya no hacen parte de la ciencia. Solamente que el científico necesita esas presuposiciones para hacer su labor científica. Ahora bien, ¿qué nos puede llevar a nosotros a creer que hay un orden, que hay una lógica? Esto tiene una coherencia con las escrituras, que es cuál: que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que todo fue hecho por medio del Dios, y sin Dios nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el orden del universo refleja la mente racional de su creador. Entonces, como el creador tiene lógica, tiene razón, tiene orden, por lo tanto lo que crea también tiene un orden, tiene una lógica. Entonces, cuando la persona parte de la presuposición de que Dios es el creador del universo, eso es una inspiración para encontrar un orden, para encontrar una lógica, para encontrar un sentido. Porque en un universo que es caótico, que no tiene orden, pues no tiene sentido hacer ciencia. Principio fundamental 2: la ciencia parte de la confianza en que la mente humana, aunque limitada y sujeta a errores, tiene la capacidad de interpretar la realidad y descubrir el orden objetivo que existe en ella. ¿Esto qué significa? Es necesario que el científico confíe que su mente, que es por medio de la cual está analizando e interpretando, tiene la capacidad para hacerlo. Listo. Que la mente es un instrumento apto para hacer la ciencia. Por ejemplo, si nosotros
tomamos el cerebro, no sé, de un animal que no sea muy inteligente como un delfín o algo así, no. No sé si sea muy inteligente, pero bueno, la tortuga, y se la colocamos a la mente de un ser humano. ¿Será que ese ser humano está dotado de la capacidad para hacer la ciencia, de la capacidad para interpretarla? Ese es el punto esencial. No estoy diciendo que la tortuga no lo pueda hacer. Lo que estoy diciendo es que es necesario presuponer que el ser humano tiene la capacidad para interpretar verdades, para establecer lógica, para entender una verdad. ¿Listo? Entonces, si la mente humana es solo el resultado de procesos evolutivos ciegos y aleatorios, ¿en qué se fundamenta nuestra confianza para interpretar la realidad y descubrir la verdad objetiva? Si nuestra mente es simplemente la construcción de años y años de evolución sin sentido y totalmente aleatorio, ¿por qué vamos a confiar en nuestra mente para interpretar la realidad? Puede que ese proceso evolutivo haya sido simplemente un error y lo que nuestra mente esté procesando sean errores. Entonces, ese es un principio fundamental que le da, por decirlo así, fuego y energía a la ciencia y a los científicos. Para ilustrar esto de una forma más profunda, la pregunta de John Lennox a los científicos ateos. El primero lanza una pregunta esencial. ¿Qué es la mente humana? Entonces, el científico, desde su cosmovisión atea, responde a lo siguiente. Bienvenido. Y muchos responde lo siguiente el científico. Es simplemente el resultado del cerebro humano que surgió a través de millones de años de evolución aleatoria, sin propósito, sin guía, sin ninguna mente detrás. Esa es la visión atea. Pero él cómo responde de una forma muy inteligente. ¿Tú confiarías en el computador con el que haces ciencia si supieras que fue formado por un proceso aleatorio, sin diseño, sin ingeniero, sin propósito, simplemente por accidente? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Si nosotros tomamos un computador y hacemos con él cálculos, le mandamos información, ¿por qué confiamos en ese computador? Porque fue fabricado con por medio de una mente que es racional y lógica. Entonces él dice, si nosotros no confiamos en un computador que fue resultado de algo sin diseño, de algo aleatorio, ¿por qué confiaríamos en nuestras propias mentes para interpretar la realidad? Entonces, ahí concluye y le diría al científico que piensa así. Entonces tienes un gran problema si crees que tu mente, con la que haces ciencia, razonas y observas el mundo, es el producto de un proceso no guiado, porque eso destruye cualquier base racional para confiar en tus propios pensamientos. Listo, entonces, si se toma la visión de que el ser humano es netamente el resultado de proceso químico, de proceso evolutivo, no hay una base sólida para confiar en la mente humana como algo capaz de interpretar la realidad. Entonces, ¿por qué confiar en tu mente si crees que es el fruto de la evolución ciega? Si tu cerebro es solo el resultado de procesos aleatorios, sin intención, no tienes ninguna garantía de que lo que piensas sea verdadero. Pero si tu mente fue creada por un Dios racional, entonces sí tienes una base firme para la lógica, la ciencia y la búsqueda de la verdad. Entonces, el principio fundamental 2 también tiene coherencia con las escrituras en este punto. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, que hay una similitud. No estoy aquí hablando de igualdad, estoy aquí hablando de similitud entre Dios y las personas. Y nuestra mente refleja al Dios que nos creó, lo que explica por qué podemos conocer un mundo lógico. Entonces son principios fundamentales para la ciencia, pero que no se sostienen sobre la ciencia, sino que necesitan de Dios. Listo. Entonces, por eso podemos decir, la ciencia necesita a Dios más de lo que creemos. La ciencia necesita a Dios para dar sentido a sus propios fundamentos filosóficos. Y esto no es solo una teoría. La historia lo confirma. Ya vamos a ver esto de la historia. Listo. Respecto a este primer tema que es un poco complejo, preguntas, dudas, comentarios, ¿qué les parece? Bien. Listo. Igual, recuerden que si hay dudas, si alguno la quiere hacer en privado después, la puede hacer en privado después también. Listo, no hay problema.
o sugerencias, todo. Entonces, el nacimiento de la ciencia moderna y su raíz de fe. Cuando nosotros hablamos de ciencia moderna, estamos hablando del siglo XVI al siglo XVII, más o menos. Entonces, aunque el ser humano ha observado la naturaleza desde la antigüedad, la ciencia moderna nació en la revolución científica. En esta época se consolidaron los pilares del método científico, que es muy importante para la ciencia hoy: observación, experimentación y formulación de leyes. Los pioneros de este periodo no veían a Dios como un obstáculo, ya vamos a ver esto más adelante, sino como la razón misma para explorar el universo. ¿Por qué Dios y la existencia de Dios y que Dios haya creado el universo es un motivo para hacer la ciencia? Si Dios creó el universo, entonces el universo tiene un orden lógico. Y lo que hace el científico es descubrir ese orden lógico. Y descubre leyes, descubre teorías y empieza a formular y a entender. Eso bajo la suposición de que Dios creó el universo. Pero si el universo es aleatorio, si el universo es desordenado, si no tiene un orden, es un caos, no tiene sentido hacer ciencia, porque lo que es ley aquí puede que allá la cuadra siguiente no sea ley, pero lo que es ley aquí, como el universo tiene un orden, lo que es allá una cuadra sería también ley. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita más esto a profundidad de la ciencia. Su fe en Dios racional, en un Dios racional y ordenado, los llevó a buscar un orden natural. Si Dios creó el universo, debía estar regido por leyes que podían descubrirse. Entonces, pregunta: ¿quién es considerado el científico más inteligente de la historia? Hay muchos. No, pues ya lo dijo. Pues al que iba a decir. Einstein uno, pero el que es considerado, no estoy diciendo que sea, listo, porque eso no es como que uno lo pueda medir así tan sencillo, pero que es considerado como uno de los más inteligentes fue precisamente Newton. Entonces vamos a hablar un poco sobre él. Él fue físico, matemático, astrónomo, óptico, filósofo natural, teólogo y estudioso de la Biblia. Su genialidad fue tan impresionante como su fe. Ya vamos a ver eso. Entonces, ¿cuál fue el aporte de Newton para la ciencia? Ley. ¿Qué más? El movimiento, sí. Las tres leyes del movimiento. Toda acción tiene una reacción, sí. La relatividad, no, la relatividad es de Einstein. También Newton, cálculo diferencial y cálculo integral. ¿Listo? Junto con Leibniz, sí, fueron contemporáneos. Entonces, en 1666, con solo 23 años, vivió su annus mirabilis, su año milagroso, durante el cual él hizo esto, ojo, en un año. Desarrolló el cálculo diferencial e integral. Descubrió las bases de la ley de la gravitación universal. Formuló principios fundamentales de la óptica. Empezó a redactar lo que serían sus famosas tres leyes del movimiento. Y ya después, a los 25, construyó el primer telescopio reflector conocido hoy como el telescopio de Newton. Entonces, es una persona muy inteligente. Pues yo tengo 24 y yo digo, uy, no, a los 23 logro eso, no, yo no he logrado nada. Entonces es impresionante la mente de Newton. Ahora, lo más sorprendente es que Newton escribió más sobre teología y estudios bíblicos que sobre ciencia. ¿Ustedes sabían eso? Pueden revisar esto en este enlace. Es un proyecto de la Universidad de Oxford. Se estima que dejó más de 1 millón de palabras en escritos dedicados a la interpretación de la Biblia. Pero entonces, ¿qué pasa? No supuestamente que la ciencia y Dios estaban en contradicción. ¿Qué pasó entonces con Newton? Y bueno, unas frases de Newton. La gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién pone los planetas en movimiento. Entonces, esta frase, si yo la digo, eso no tiene impacto. Pues porque, pero como la dice Newton, que es el de la ley de la gravedad, sí tiene impacto. Porque a pesar de haber hecho ese descubrimiento, él tuvo la humildad de reconocer que Dios era Dios. Mis descubrimientos han sido posibles por haber sido la respuesta de las oraciones. Este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas no pudo menos
que haber sido creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. Entonces, a medida que él iba descubriendo, veía que había una inteligencia detrás de toda esa ciencia que él iba haciendo. Me basta con examinar una brinza de hierba o un puñado de tierra para confirmar la existencia de Dios. La ceguera de los hombres en ver la evidencia de un creador es tan sorprendente como lamentable. Otros pioneros de la ciencia moderna, de esa época más o menos de Newton. Entonces, Kepler. Hacemos ciencia para pensar los pensamientos de Dios después de él. ¿Qué piensan de esa frase? A mí me parece muy profunda. Un poco complicada de entender, pero ¿cómo sería? Entonces Dios piensa un orden, piensa una física, una química, y el científico lo que hace es pensar eso que Dios ya pensó. Esa es la lógica de lo que dice Kepler. Pascal, naturaleza tiene perfecciones para demostrar que es imagen de Dios, imperfecciones para probar que solo es una imagen. Maxwell, la profundidad verdadera de la ciencia se alcanza solo al comprender su fuente, Dios. Y Pasteur, cuanto más miro la naturaleza, más admiro al creador. Entonces veamos que para estos pioneros de la ciencia moderna no existía una incoherencia entre Dios y la ciencia. Científicos actuales, por si los quieren investigar, que creen en Dios también. Les quería compartir un ejemplo. En la mesa con los gigantes. Imagina por un momento que yo Tomás, estoy sentado en la mesa con alguno de los grandes, con varios de los grandes pioneros de la ciencia. Estoy ahí con Newton, estoy ahí con Leibniz, estamos ahí comiendo cualquier cosa, un asadito. Entonces, en medio de la conversación, digo algo que muchos repiten hoy sin pensarlo demasiado. Yo no creo en Dios porque creo en la ciencia. ¿Cómo sería yo salir con un comentario de esos en esa mesa? No tendría sentido. Listo. Todos me mirarían súper asombrados y me hago estas preguntas. ¿No es eso como decir que no creo en el arquitecto, Dios, porque me impresiona su edificio, creación? Porque la ciencia es el estudio, en este caso, el edificio de la creación. ¿No fueron ellos quienes hicieron ciencia movidos por su fe en un Dios racional y creador? ¿No fue precisamente esa convicción la que los llevó a buscar leyes en la naturaleza, orden, lógica? Entonces recordemos hasta aquí qué se ha visto. La ciencia parte de ideas como que el universo tiene orden, que existen leyes constantes y que nuestra mente puede entenderlas. La ciencia moderna creció en un ambiente donde muchos científicos creían en Dios. Para ellos la fe no era un obstáculo, sino una motivación para estudiar la naturaleza. Ahora bien, ¿qué pasa hoy? Hagámonos esa pregunta. ¿De dónde surgió ese supuesto conflicto entre Dios y la ciencia? Si los pioneros creían en Dios y ellos no vieron a Dios como un obstáculo, ¿cómo llegamos al punto en que muchos comenzaron a ver la fe como enemiga de la ciencia? ¿En qué momento dejamos de buscar al Creador en las maravillas de su creación y comenzamos a usar la ciencia para desplazarlo? ¿Acaso cambió la ciencia o cambiamos nosotros? Entonces les pregunto, ¿qué creen que pasó hoy? Si esa armonía estaba, ¿por qué de cierta forma se rompió esa armonía? Sí, Bueno, en la Grecia antigua, es un buen punto. en la Grecia antigua arrancó, pues, lo que se llama, lo que hoy conocemos como el método científico con Aristóteles, pero eso ¿Cómo arrancó así? el método científico. Pero Aristóteles. Sí, no, pero, o sea, no fue el método científico como tal, sino que empezaron a hacer investigación en hechos reales, palpables, correcto. Pero lo que mencionaste ahora, allá de la revolución científica en el siglo XVII y XVIII, ahí fue donde tomó fuerza el método científico, Mm, a pesar de que esos científicos de los cuales tú hablaste, de los cuales tú hablaste, no tenían contradicción con lo de Dios, pero sí
lo que ellos hicieron, dieron las bases para crear lo que se llama el método científico. Entonces, el método científico quiere decir, si analizamos lo del método científico, quiere decir que las cosas ocurren de acuerdo a un proceso y a un análisis y a un pensamiento. Entonces, entonces, precisamente por esa situación, empezó como eh, los científicos empezaron a apartarse de Dios, ¿correcto? Porque querían explicarlo todo con sus propios métodos. El tema, por ejemplo, de la gravedad, el tema del movimiento planetario. Entonces, ellos creían que al explicarlo iba en contravía con de Dios. Pero resulta, pero resulta que, digamos, yo considero que hay tres o cuatro puntos claves en la historia de la humanidad que los científicos no han podido responder ni abordar. Uno, el origen del universo. Correcto. Llegan pueden explicar el universo a partir del Big Bang, dos o tres segundos después, pero de ahí para atrás no lo pueden explicar. Entonces fue un sacerdote, un Ah, físico belga, creo que era belga, la Maitre, él fue el autor del Big Bang, de la gran explosión. Correcto. Ese es un punto a los cuales la ciencia no ha podido abordar. Otro punto, el origen de la vida. ¿Cuál fue la química para poder dar la vida? No se ha podido crear vida desde reacciones químicas. Otro punto, el tercero, importantísimo, la conciencia. Entonces, son tres puntos: el origen de la vida, el origen del universo y el porqué de la conciencia. Los científicos no han podido explicar eso. Por más que investiguen, llegan a un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Dios. Ese es el punto de partida. Entonces, hoy estamos viendo un fenómeno muy interesante que físicos que antes eran ateos, hoy por hoy creen en Dios. Yo pienso que es el método científico que en su momento hizo que muchos se alejaran de Dios. ahí hay un punto muy valioso. Hay un punto muy valioso. Pues todos son muy valiosos, pero ahorita se va a tocar muy a fondo el tema del método científico. Es súper relevante porque de cierta forma se creyó que el método científico era, por decirlo así, el capaz de explicar todo. ¿Ibas a decir algo o ya no? Sí. Sí, no, básicamente que, como bien puntualizas hace un momento, la ciencia en sí no es una creencia, o sea, no es algo en lo que uno cree, la ciencia son herramientas, son métodos por los cuales uno explica las cosas, entonces el momento de ruptura yo considero que es el momento en el que intereses particulares se suman o digamos que parasitan un poco a la ciencia para intentar dar peso a, digamos, sus ideas, sus filosofías o sus propias creencias, ¿cierto? Sin Sí. tener en cuenta el cómo afectaba eso el resto de procesos científicos que se ha llevado a través del tiempo. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Quieres hablar? Miriam, Sí, claro. Muy sí, buenas dale. noches. Cuéntanos, ¿qué piensas de este asunto? Sí, pues completamente de acuerdo. Pues por eso coloco el ejemplo del doctor Ivan Alexander, neurocirujano de Harvard. Él lo expone muy claramente en el libro La prueba del cielo, a través de su experiencia cercana a la muerte, donde era una persona agnóstica, no digamos era ateo propiamente, pero era agnóstico. Todo lo explicaba a través del método científico. Y Mm. cómo tuvo esta experiencia cercana a la muerte, donde estuvo 7 días en coma y pudo ver cosas inexplicables, un lugar maravilloso, encontrarse con seres que ni siquiera conocía y después pudo descubrir que eran seres familiares porque era un hijo adoptado y la persona con la que se encontró allá en el cielo fue una hermana que había fallecido y que él no conoció. Después fue que se dio cuenta de esto. Cómo esa maravillosa experiencia era inexplicable por el método científico, porque estaba con un pronóstico de vida pues relativamente muy bajo y después pudo darse cuenta que era una experiencia vívida y que fue lo más real que él pudo haber vivido
durante ese proceso estando en un coma profundo. Entonces, pues lo explica a través de su libro y es un testimonio que ha dado la vuelta al mundo. Súper, Miriam. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros. No, claro que sí. Eh, es muy interesante ese también como el tema de la experiencia, ¿cierto? Porque a veces no siempre se trata de argumentos lógicos o de filosofías o de teología. A veces de experiencias que las personas viven. Vean, esto no estaba planeado, pero pienso decir algo antes de avanzar. Y es que a veces se le echa, como en esta discusión, se le echa la culpa a la ciencia, de que la ciencia excluyó a Dios. Pero, ¿qué tal si consideramos que no en todos los casos ha sido así? Que a veces grupos religiosos, movimientos religiosos, han menospreciado o descartado o negado o perseguido movimientos científicos. Por ejemplo, como sucedió con Galileo Galilei, que el dogma religioso en la época, tierra plana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si él llega con esta ciencia y de cierta forma la religión resiste la ciencia, pues va a haber un conflicto muy grande. Entonces, quiero invitarles como que no veamos como el lado de la ciencia como el malo del paseo, sino que a veces desde el lado de la fe o de los que representan supuestamente la fe, se persigue a la ciencia. Listo. Entonces, el punto central, el fondo, la razón, uno de los motivos más grandes del conflicto entre ciencia y Dios se llama cientificismo. Para muchos esta es una palabra nueva, pero es una palabra supremamente importante. Es una creencia que afirma lo siguiente: solo lo que la ciencia puede probar es verdadero. Todo lo demás es subjetivo o inútil. Es decir, volviendo al tema de ahorita, es como colocar el método científico como el único dador de la verdad. Lo que el método científico no puede explicar no puede ser considerado verdadero. En esencia, eso es el cientificismo. Cuando uno coloca el cientificismo con esta afirmación junto con el método científico, las personas empiezan a creer que las únicas verdades son aquellas que pueden ser explicadas por la ciencia. Lo que está por fuera de la ciencia no es válido. Es un sistema de pensamiento que limita el conocimiento humano solo a lo que puede observarse, medirse y reproducirse en un laboratorio. Lo limita a la ciencia, lo limita al método científico. Entonces, sus fundamentos, sus axiomas, solo lo que se puede medir es real. Solo lo que puede comprobarse con el método científico es confiable. Todo lo que no entra en un experimento, por ejemplo, fe, arte, moral, filosofía, espiritualidad, es irrelevante o inválido. Entonces, les pregunto sobre esta afirmación para refutarla de una forma definitiva. Solo lo que la ciencia puede probar es verdadero, todo lo demás es subjetivo e inútil. ¿Esa afirmación es una conclusión científica o una creencia filosófica? ¿En qué experimento se probó que solo la ciencia puede decirnos la verdad? ¿La frase misma se puede probar científicamente? ¿Ustedes cómo refutarían esta frase? Sí. La lógica más simple es que evidencias científicas con el tiempo hay cosas que se han demostrado que eran falsas. Hay cosas que se argumentaban en un punto que eran de una forma y sencillamente en otro momento se descubrieron nuevos conocimientos que demostraron que estaban equivocados los previos. Sí, de cierta, ¿dónde está el? De cierta forma, entendiendo que la ciencia es limitada, que la ciencia tiene su límite, es un conocimiento y se va expandiendo. Y lo que está afuera, ¿qué? Lo descartamos. Les voy a presentar una forma. Vean una forma muy sencillita, muy sencillita. Solo lo que la ciencia puede probar es verdadero. Esta afirmación puede ser probada por la ciencia. No, porque es filosófica. Por lo tanto, si solo lo que la ciencia puede probar es verdadero y esta frase es verdadera, si se considera esta frase como verdadera, esta frase no puede ser considerada verdadera. No sé si queda claro. Es
como si la misma frase se refutara a sí mismo. ¿Por qué? Porque niega las verdades filosóficas colocando la ciencia por encima de todo, pero la misma afirmación es filosófica. Esas son las respuestas. Es una creencia filosófica, no una conclusión científica. Y como es una creencia filosófica y la afirmación dice que solo la ciencia puede probar, solo lo que la ciencia puede probar es verdadero, por lo tanto esta afirmación no es verdadera. Ya lo vamos a ver ahorita con dibujitos. Ahora, ¿en qué experimentos se probó que solo la ciencia puede decirnos la verdad? En ninguno. No es una afirmación verificable científicamente. ¿La frase misma se puede probar científicamente? No. Por lo tanto, según su propio criterio de la ciencia, es falsa e inútil. Si vamos, si llevamos esta idea al extremo, tendríamos que decir que muchas de las cosas más importantes de la vida no son reales, como estas, el amor, la justicia, la belleza, entre otras, al igual que muchas ramas del conocimiento, filosofía ética, moral, estética, entre otros. Vean, el gráfico sería el siguiente. Nosotros tenemos una cantidad de realidades, tenemos una cantidad de áreas del conocimiento y el cientificismo lo que hace es decir, que la ciencia y lo que ella compruebe está bien. Y lo que esté por fuera de la ciencia o está mal o es subjetivo o es inútil o no puede ser considerado verdadero. Eso es lo que sucede con el cientificismo. Solamente, ¿cuál es el problema? Que el cientificismo no está dentro de la ciencia, está dentro de la filosofía. Por lo tanto, si la ciencia, si el cientificismo niega la filosofía, ¿se está negando a quién? Se está negando a sí mismo. Entonces, es muy importante entender con humildad el límite de la ciencia, lo que nos mencionaba ahorita Dani. La ciencia es una herramienta poderosa para explorar el mundo físico, pero la ciencia tiene límites. No puede decirnos todo. No se puede esperar que todo lo que existe pueda ser explicado por medio del método científico. Sí. Sí. Una pequeña aclaración es que la ciencia está limitada en cuanto a las herramientas que nosotros tenemos y cómo avancemos sobre ellas, ¿cierto? Entonces, el límite somos nosotros. Realmente, Ujú. a ver, yo considero que todo tiene explicación, pero pues probablemente no tenemos los suficientes elementos, ni las suficientes herramientas, ni quizás estamos dispuestos a aceptar muchas cosas Sí, que podrían ser verdad. sí, muy interesante. Muchas gracias, Dani. Vean. Teniendo esto en cuenta, se puede observar la profundidad de esta afirmación de Newton. Ojo pues, física, ten mucho cuidado con la metafísica. Es decir, lo que se entiende físicamente por medio de la ciencia, que tenga mucho cuidado con ir a intentar explicar cosas que no hacen parte de la física. No se refería a rechazar lo que va más allá de lo físico, sino que se refería a tener cuidado en no confundir los campos. Cada disciplina tiene su objeto y su método. Y si lo olvidamos, empobrecemos el conocimiento humano y también la ciencia. Una persona que tiene su conciencia encerrada en creer que el cientificismo es la verdad y que porque no cree en la ciencia, entonces no cree en otras cosas, en la filosofía, en la teología, en Dios, en un montón de cosas como vimos ahorita, en todas estas cosas, la persona puede perderse de riquezas y de verdades que no va a encontrar en la ciencia. La pregunta incorrecta es, ¿tú crees en Dios o en la ciencia? La pregunta correcta es, ¿tú crees en Dios o en el cientificismo? ¿Por qué? Una persona puede creer en Dios y creer en la ciencia, pero ya cuando cree en el cientificismo, eso es un problema muy grande, porque ya viene a impactar directamente con la creencia en Dios. Listo, entonces el verdadero, por decirlo así, obstáculo o conflicto entre la ciencia y Dios no es ni la ciencia ni Dios, es alguien que se metió ahí de intruso, que es el cientificismo, que termina siendo una creencia. Se podría llamar una filosofía, ¿cierto? Si no estoy mal. Bueno, una filosofía. Entonces, bueno, ¿tú crees en Dios o en la ciencia? Este conflicto es una falsa dicotomía, un mito moderno. ¿Qué es el ateísmo y por qué ustedes creen que es relevante para esta charla? El ateísmo necesita de la ciencia porque por sí mismo no puede sostenerse. El ateísmo necesita de la ciencia porque si por sí mismo no puede sostenerse, porque si no se sostiene sobre la ciencia, se sostendría sobre la filosofía y sobre filosofía no tiene sentido. De hecho.
Ya se contradice. Se contradice, ya vamos a ver eso. Sí. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿qué es el ateísmo? El ateísmo es la postura que niega o carece de creencia en la existencia de Dios o dioses. ¿Listo? Es esencialmente eso, la negación. El teísmo es la afirmación, el ateísmo es la negación. La ironía de la creencia atea. Generalmente, una de las críticas más comunes contra la fe en Dios es que se basa en milagros o ideas irracionales. Pero lo irónico es que el ateísmo moderno también necesita creer en milagros, solo que sin Dios. ¿Cuáles serían? Vea ahora los tres, yo pienso que son milagros gigantes, la creación del universo, y la vida y la conciencia. Ustedes, cuáles creen que serían esos milagros que el ateísmo necesita creer para sostenerse a sí mismo? Es decir, cosas que no puede explicar, pero que tiene que explicar para sostenerse a sí mismo. El Que evolucionismo. el evolucionismo es un punto interesante, sí. Sí, porque lo evolucionismo es una teoría, no es una ley. Una ley es algo que ya definitivamente es absoluto. Una teoría es que está en investigación. Bueno, el ateo, la fe atea. Uy, eso suena muy raro, pero sí, la fe atea. El universo surgió sin causa. Primer milagro, un super milagro, un milagro hasta irracional. La razón brotó de procesos irracionales. La vida emergió de lo no vivo, lo que se estaba mencionando ahorita. La conciencia subjetiva nació de materia inconsciente. El orden y las leyes del cosmos existen sin mente ni propósito detrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el universo existe. Por lo tanto, es necesario dar una explicación. Porque la razón existe. Hay que darle una explicación. La vida existe o no existe, pues todos estamos aquí, estamos vivos. Hay que darle una explicación. La conciencia también, y hay un orden. Pero la forma en la que lo explica no se puede comprobar ni científicamente ni filosóficamente y es totalmente irracional. Porque es totalmente irracional que todo venga de la nada. Entonces, sí. De hecho, incluso la primera afirmación rompe con el principio de causalidad, que es básicamente sobre lo que se cimenta el universo entero. Sin ese principio, pues, si todo surge de la nada, no tiene sentido que haya una causa y efecto. Ese es un punto impresionante para eso, que rompe con el principio de causalidad. No, yo, para poder estar aquí, necesito una causa. Mis papás, ellos para existir necesitan una causa. Entonces, esta afirmación solita rompe con el principio de causalidad. Muchas gracias. Entonces, en realidad son actos de fe filosófica. Solamente que hay algo aquí. Y es que vean, surgió, brotó, emergió, nació. Concentremos en este surgió. ¿Cómo podría el ateísmo esquivar este argumento de que el universo surgió sin causa? Pues, a ver, por ahí estuvo muy de moda a principios del siglo XX una teoría cosmológica sobre el que se llamaba el estado estacionario, o sea, que el universo no tiene un principio ni fin, que siempre estuvo ahí. Entonces, muchos de los ateos se basan en esa situación, el estado estacionario. Estado estacionario. O sea, esa es la respuesta. ¿Por qué? Si el universo es eterno, no tiene comienzo, es estático, no hay necesidad de una causa, porque es eterno. Es correcto. Listo. Entonces, universo eterno sin comienzo. Vea, pues. Durante siglos, muchas corrientes filosóficas y científicas sostenían que el universo era eterno, sin principio y sin fin. Aristóteles, por ejemplo, enseñaba que el universo no había sido creado, sino que existía desde siempre. Y como existe desde siempre, no necesita que alguien que lo cree, no necesita una causa. Y si el universo es eterno, pues
de cierta forma se saltaría el principio de causalidad. Cuando se propuso la teoría del Big Bang por un sacerdote y físico belga, Georges Lamaitre, no fue bien recibida por algunos científicos, Canta mi precisamente porque sugería un comienzo demasiado parecido a la enseñanza de la Biblia. Ojo, todo esto aquí está escrito y un poco más específico en la página web, listo, por si quieren entrar y dejar comentarios. Entonces, ya esto como el tema de la historia, lo que sucedió aquí, que está involucrado Einstein y todo, se explica más a profundidad ahí por si lo quieren leer, porque cuando salió la teoría del Big Bang, Einstein no estuvo de acuerdo, porque él estaba desarrollando su propia teoría del universo estacionario, se llama, del universo estacionario. Pero después surgieron ciertos experimentos científicos que él le tocó rendirse y aceptar que tenía un comienzo. Ya vamos a ver eso cómo funcionó. ¿Cómo fue que la ciencia moderna demostró que el universo podía ser eterno? Podía. No, que el universo no podía ser eterno. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron las leyes o teorías o descubrimientos? Vans. ¿Cuál? A ver, Una. una, va a ser todo. Uno, el universo en expansión, eso fue demostrado, que el universo, las galaxias, las galaxias en sí se están alejando unas de las otras, como cuando uno tiene un globo con punticos y no lo va inflando, entonces esos punticos se van alejando uno de otros. Entonces, al haber un universo en expansión, quiere decir que tuvo un origen, y ese fue el pensamiento de Hubble, de Hubble. Les voy a mencionar aquí otro, que es súper importante. ¿Es cuál? La segunda ley de la termodinámica. Indica que la energía del universo se está agotando. Si fuera eterno, ya se habría agotado hace mucho. Ojo, yo te voy a explicar esto aquí. Eso es un poco de ciencia, pero sé que aquí hay personas que saben de ciencia, entonces me toca explicarlo. Yo no soy el experto en ciencia, yo me dedico a estudiar la Biblia, pero les voy a contar. Entonces, eso se llama entropía. ¿Qué es lo que dice? El universo con una cantidad de energía, así sea una energía infinita, no importa, la energía a medida que va pasando el tiempo va perdiendo su propiedad de energía. No en el sentido de que la energía se pierde, sino que se vuelve energía inútil. Por ejemplo, la energía de nuestro sol es útil porque está ahí dando calor, pero esa energía por la segunda ley de la termodinámica, se va perdiendo, por decirlo así. No es que la energía desaparezca, porque sí, se va transformando en un estado donde ya no es útil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el universo fuese eterno, ya se hubiese acabado la energía. Ese es el punto esencial de este descubrimiento científico en esa época. Demostración 2, lo que se mencionaba ahorita, la expansión del universo. Bueno, eso ya se explicó. Fue Edwin Hubble. Ah, y este fue lo que convenció a Einstein, porque cuando él estaba desarrollando su teoría del universo estático, observó los descubrimientos de Hubble y dijo, no, realmente tuvo un comienzo. Y la demostración 3 ya fue Einstein. Ojo, es importante aclarar que esto es teoría. Listo. Es importante aclarar que esto es teoría. Pero lo que él está diciendo es que es necesario que para que exista la materia y el espacio exista tiempo. Es decir, que los tres están en una unidad, que no pudo haber sido, que el tiempo ya existía desde antes y en un lugar en el tiempo comenzó a existir ¿qué? La materia y el espacio, sino que estableció que tuvo que haber sido todo al mismo tiempo. Sí, Sí, antes de pasar del tema, una cuestión respecto a la presentación de la energía. No es necesariamente que la energía se vuelva energía inútil de alguna forma, sino que en realidad la energía se transforma y cambia constantemente a diferentes estados. Entonces, la energía normalmente nosotros la conocemos en un estado, digamos, etéreo, pero en el proceso de condensación, toda materia es en realidad formada por energía. Y toda energía se va transformando en materia y la materia se va transformando en energía en un sí, ciclo profundo. sí. Es que la palabra precisa no es
que se pierda. Es verdad. Por eso la palabra precisa es entropía. Porque si el universo tuvo un comienzo, necesita una causa externa. Y esa causa externa tiene que tener ¿qué? No puede depender del espacio, del tiempo o de la materia. Tiene que estar fuera de ellos. ¿Y qué tipo de causa podría crear el universo desde la nada? Una eterna, una inmaterial, sin espacio, personal y, lo dije ahí, poderosa. ¿Por qué? La inmensidad, el tamaño, la complejidad, todo. Eterna, no limitada por el tiempo, porque el tiempo no existía. Inmaterial, no hecha de materia, porque la materia fue creada después. Sin espacio, no ubicada en un lugar físico, porque no había lugar todavía. Y personal, porque solo una mente con voluntad puede iniciar algo desde la nada y poderosa, pues por el poder necesario. Sorprendentemente es exactamente lo que están las escrituras hace milenios, que la ciencia ya lo vino a afirmar hace menos de 100 años. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esta pregunta, ¿tú crees en Dios o en el Big Bang? No tiene coherencia. Es una falsa dicotomía y un mito moderno y la teoría del Big Bang y la existencia de Dios no son incompatibles, pueden coexistir en armonía. De hecho, lo que les decía ahorita, los ateos no les gustó la teoría del Big Bang porque sonaba similar a lo de la Biblia. Y ya vamos a profundizar en eso, pero si establece que el universo es eterno, no es necesario que establecer una causa. Por lo tanto, no es necesario Dios. Pregunta, si Dios causó todo, ¿quién causó a Dios? Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Y si todo tiene una causa, entonces ¿quién causó a Dios? Preguntas cotidianas, a mí me la han hecho varias personas. Sí, A ver, no sé exactamente la respuesta, pero realmente eso es delimitar a nuestro raciocinio, mejor dicho, tratar a Dios como si fuera concepto, ¿vale? mm, Entonces, es como si utilizáramos nuestros conceptos para entender el límite de Dios, ¿cierto? Y realmente no puede utilizarse esa lógica porque no tiene sentido uno, digamos, tratar un tema que es completamente inconcebible sobre un límite humano, ¿cierto? Un límite racional humano. es buena respuesta. Es un punto interesante, solamente que cuando una persona está intentando mostrar una objeción hacia Dios, la persona no va a quedar como muy satisfecha con esa respuesta. No es culpa de uno, ¿cierto? Pero es una respuesta humilde, de cierta forma, no decir como, uy, se sale Yo siempre, del límite yo de siempre la... desde muy joven me he hecho esa pregunta y tengo pues una respuesta, pues, mi respuesta. A ver, Dios vive, o sea, Dios es atemporal. Entonces, Dios no tiene ni principio ni fin. O sea, si yo fuera Dios, pues perdonen el ejemplo, pero si yo fuera Dios, yo vería todo el universo en presente. Yo no tengo ni principio ni fin. O sea, para mí todo lo que está ocurriendo es en presente. Entonces, al ser Dios atemporal, pues no puede tener causa porque no tiene principio, está fuera del tiempo. La causa-efecto es para nosotros que somos temporales. ¿Sabes? Si Ok. todo tiene una causa, entonces ¿quién causó a Dios? Solo las cosas que comienzan a existir necesitan una causa. Por lo tanto, si Dios es eterno, esta es la palabra necesaria, eterno no necesita causa. De esa forma se resuelve ese problema, esa pregunta filosófica con este concepto. Entonces, Dios sería causa primera, una causa incausada. ¿Por qué causa? Porque causa todas las cosas. ¿Por qué incausada? Porque no necesita causa. ¿Por qué no necesita causa? Porque es eterno. Preguntémonos, ¿por qué encaja mejor con el ateísmo la idea de un universo eterno sin principio y sin fin? ¿Por qué? Si el universo es eterno, no tiene comienzo. Si no tiene comienzo, no necesita una causa y por lo tanto no necesita a Dios. De la misma forma, si Dios es eterno, no tiene comienzo. Si no tiene comienzo, no necesita causa y por lo tanto no necesita ser
creado. Es decir, la misma lógica que usa el ateísmo bajo el universo eterno se puede usar aquí para hablar de que Dios no necesita causa. ¿Por qué? Se usa el universo eterno para negar que el universo necesite causa. Entonces, ¿se usa qué? La eternidad de Dios para negar que Dios necesite causa. Esa es la lógica más o menos. Es algo muy sencillo en realidad, pues no tiene mucha complejidad. Otra pregunta, entonces, ¿qué había antes de Dios? ¿Qué había antes de Dios? Esa es otra pregunta. Es una pregunta filosófica que se responde filosóficamente también. Es sencillita, no es tan difícil de responder. Les voy a proponer una respuesta a este punto. Dios, Dios crea un universo, un cosmos, en ese cosmos está el espacio, el tiempo y la materia. ¿Listo? Dios sería la causa sin fin, sin comienzo, increado, autosuficiente, eterno, incausado primero. La pregunta es, ¿qué hay antes de Dios? ¿Cómo se responde esto fácilmente? Porque es una pregunta que es falsa. ¿Por qué la pregunta es falsa? Porque no existe un antes de Dios. ¿Por qué? Para que haya un antes y un después y una ahora, tiene que haber tiempo. Y como el plano es eterno, no hay tiempo. Y como no hay tiempo, no hay necesidad de antes. Por lo tanto, no es que había antes de Dios, es que no existe un antes de Dios. Ahora bien, la pregunta no tiene sentido, pues para que haya un antes debe haber tiempo, pero Dios era antes del tiempo. Nosotros vemos esto y yo vengo aquí y les digo a ustedes, no, eso fue producto del azar y eso quedó así, no hubo nadie que colocara esas caras ahí. ¿Ustedes qué me dirían? Sí, estaría yo loco. Entonces, ¿qué es lo que quiero comunicar aquí? Que cuando uno ve esto, uno infiere que alguien lo hizo. Alguien lo pensó, alguien lo diseñó y todo. La inferencia, ¿qué es la inferencia? Si yo vuelvo ahora a mi casa y encuentro que toda la carretera está mojada, ¿qué voy a inferir? Que llovió. O que llovió, o que alguien dejó el agua abierta y mejor dicho, eso hizo un reguero el berraco. Pero pues lo más lógico es que llovió. Cuando vemos un edificio, inferimos que hubo un arquitecto. Cuando leemos un libro, inferimos que hubo un escritor. Cuando vemos y estudiamos la complejidad del universo, cuando vemos y experimentamos la existencia de la vida y su diversidad, ¿qué inferimos? Mm. Les dejo la pregunta abierta. ¿Qué inferimos? El universo no grita caos, grita diseño. Y si grita diseño, grita diseñador. Creado. La realidad en la que existimos muestra orden, complejidad, propósito y belleza. Todo apunta a una inteligencia detrás. Esto se llama el argumento teleológico, por si lo quieren investigar más. Teleológico. Porque las cosas invisibles de él, ese es un versículo como que es muy relevante a todo este tema. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, ¿eso por qué es relevante? Nosotros cómo estudiamos, conocemos, profundizamos en las cosas hechas. Aquí volvemos como a lo ¿Qué es del lo comienzo. serie? La ciencia es el estudio de las cosas hechas. Observar la complejidad y perfección de las cosas hechas son indicios de un creador. La ciencia debe llevarnos a afirmar a Dios y no a negarlo, porque es el estudio de las cosas hechas. Y la ciencia observa lo creado. La fe reconoce al creador. Bueno, ¿cuál creen ustedes entonces que es la importancia de Dios para la ciencia? Eso es un poco lo que se habló al comienzo. Punto de partida y punto de llegada, ¿por qué? Que tiene todo lo que estudia la ciencia, sí, pues y todo lo que estudian los científicos más particularmente, creación de Dios. Es un punto de partida. Sí, sí. Y es un punto de llegada porque estoy de acuerdo y creo que por medio de la ciencia, si bien no llegamos a descubrir quién es Dios ni nada de eso, sí podemos llegar, digamos que la conclusión que lo decía Manfredi ahora es que
la ciencia llega hasta un punto en el cual digamos que ya hay el punto de llegada, es aceptar que existe un Dios o un creador, no lo llevemos mucho a la Biblia o a las religiones, sino que estamos hablando de un Dios creador. Sí, aquí estamos hablando en sentido general. Entonces creo que es un punto de partida y así mismo es un punto de llegada. Súper, muchas gracias. La ciencia parte de ideas. ¿Cuál es la importancia de Dios para la ciencia? La ciencia parte de ideas como que el universo tiene orden, que existen leyes constantes y que nuestra mente puede entenderlas. La ciencia moderna creció en un ambiente donde muchos científicos creían en Dios. Para ellos la fe no era un obstáculo y una motivación para estudiar la naturaleza. ¿Cuál es la importancia de la ciencia para Dios? El mío estudia la naturaleza. La ciencia apunta a que el universo tuvo un comienzo. Aparte de eso, por medio de la ciencia se estudia lo creado. Entonces, bueno, estas dos afirmaciones que son muy interesantes de dos científicos. Un poco de ciencia aparta de Dios, mucha ciencia lo devuelve. Y Newton, creo que cuanto más estudio la ciencia, más creo en Dios. Es decir, Newton en medio de sus investigaciones, a medida que profundizaba, encontraba lógica, encontraba razón, encontraba diseño, encontraba inteligencia, él decía, no, él encontró orden, llegó a la conclusión, no, esto no puede ser producto de simplemente un caos sin orden, no, tiene que haber un orden, tiene que haber una inteligencia detrás. Entonces es muy... Entonces, con esas frases les quiero compartir que no hay conflicto verdadero entre Dios y la ciencia. Vean, si Dios y la ciencia están en armonía, ¿por qué muchos perciben un conflicto entre ellos? El problema no es Dios ni la ciencia, sino el cientificismo. Y el cientificismo es una mentira, una filosofía reductiva que coloca a la ciencia en una posición de supremacía sobre el resto de los campos del conocimiento, ignorando las valiosas aportaciones fuera del alcance de la ciencia, fuera del alcance del método científico. Es la física, no teniendo cuidado con la metafísica, haciendo lo contrario a lo que aconsejó Newton, porque él dijo, física, ten mucho cuidado con la metafísica. Listo. No hay contradicción, sí hay armonía. Dios ciencia, Dios es la fuente del orden, la razón y la belleza, que la ciencia estudia y es una motivación para el ejercicio científico. Ciencia Dios, la ciencia es una herramienta poderosa para conocer el mundo creado por Dios. Entonces, esto fue el tema de hoy. Dios y ciencia, la existencia de Dios, el cientificismo y el ateísmo. Y después de todo este análisis sobre la existencia de Dios, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál Dios? Esa es la próxima semana. ¿Listo? Se va a enfocar principalmente en por qué esta pregunta es importante. ¿Listo? Es el enfoque principal. Y bueno, todos los que están aquí saben que yo creo en Cristo, por lo tanto, se va a enfocar en Cristo. Pero si una persona no cree en Cristo, es bienvenida a estar aquí. Listo. ¿Por qué a una persona que no cree en Cristo le podría interesar estar aquí? Por lo menos para saber por qué ese muchacho que está allá cree en Cristo. Y también, de cierta forma, podría ratificar su propia posición o Sí. tal vez considerar otra posición. Listo. De hecho, yo dije esto en el tema de introducción. Una persona puede hacer las 22 clases del curso completo y ser ateo, pero por lo menos sabe qué es lo que está rechazando. Exacto. ¿Cierto? Porque muchas veces el ateo rechaza una idea de Dios que él mismo imagina, pero se hace un enfoque muy fuerte en por qué esta pregunta es importante. Listo. Entonces, bueno, ese sería todo por hoy. Muchas gracias.